Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. El Consejo Nacional Electoral, cuestionado por la oposición y la comunidad internacional, realizó un simulacro de las elecciones legislativas previstas para el 6 de diciembre para que, según el organismo, los venezolanos pudieran conocer las nuevas máquinas de votación y familiarizarse con el proceso en 381 centros habilitados para ese proceso. Griselda Colina, directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, dijo a La Voz de América que, independientemente de los cuestionamientos en torno a los comicios legislativos, el simulacro reviste importancia debido a que se trata de un nuevo sistema de votación con nueva maquinaria, luego que en marzo un incendio consumiera prácticamente todas las máquinas utilizadas en el sistema electoral. Pensando de cara a los próximos procesos que se presentan en el calendario electoral venezolano, tengamos en cuenta que esta es una oportunidad para ver, para conocer ese sistema, para incluso poder hacer las críticas, los cuestionamientos y para conocerlo de cerca y ver cómo funciona. En tanto, el presidente interino Juan Guaidó juramentó los comandos de campaña que se encargarán de organizar y movilizar a los ciudadanos para que rechacen los comicios que consideran un fraude y por la consulta popular que promueve la mayoría de la oposición venezolana. ¿Cuál es la alternativa? Organizarnos, unificarnos, activar a cada venezolano, ir a cada centro de votación, ir a cada núcleo electoral donde vayamos a conformar cada centro, invitar a nuestra gente, explicarle que no deben participar en el fraude, que es una trampa de la dictadura. Por su parte, el jefe del comando de campaña del gobierno en disputa de Maduro, Jorge Rodríguez, aseguró que los centros habilitados para el simulacro de votación estuvieron abarrotados de venezolanos, lo que a su juicio demuestra que la intención del pueblo es participar en el venidero proceso electoral. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. El Parlamento venezolano de mayoría opositora aprobó un acuerdo en defensa de la integridad de los derechos de los más de 5 millones de desplazados venezolanos, solicitando al alto comisionado para la migración de la ONU, Eduardo Einstein, que propicie esfuerzos conjuntos a nivel mundial y regional que permitan la atención integral y respetuosa de los derechos humanos de migrantes venezolanos en países receptores. El legislador Carlos Valero exhortó a la comunidad internacional a seguir trabajando en el sentido de homogeneizar las políticas de atención de los venezolanos en el exterior. Hay unos países que tienen unas políticas un poco más receptivas, en donde se ha entendido mejor la situación de nuestros hermanos que en otros, y yo creo que es muy importante que desde Naciones Unidas, que de la Organización de Estados Americanos, se busque una homogeneización de esas políticas de recepción. En tanto, la diputada Gabriela Arellano aseguró que en las últimas semanas han detectado una nueva ola de venezolanos que, subrayó, huyen de forma desesperada de Venezuela sin dinero ni documentos, por lo que solicitó a las agencias de la ONU programas dignos de atención en las fronteras venezolanas. Estamos solicitando de nuevo a Naciones Unidas programas de atención dignos en la frontera venezolana. Pero estos programas no pueden estar a manos de alcaldes y gobernadores de la tiranía. Tiene que entender Naciones Unidas, la oficina de ACNUR, UNICEF, y que quienes están bajo las órdenes de Maduro no respetan los derechos humanos. Desde marzo, más de 100.000 venezolanos han regresado como consecuencia del impacto de las medidas para hacer frente al COVID-19 en los países a los que habían migrado, y de acuerdo al presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, Venezuela es el único país del mundo que está recibiendo migración en reversa. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. La preocupación por el rápido aumento de las nuevas infecciones diarias de COVID-19 ha provocado un rápido endurecimiento de las medidas del gobierno italiano, y el primer ministro Giuseppe Conte firmó un decreto anunciando los nuevos cierres que entraron en vigor en todo el país a partir de hoy. El análisis de la curva epidemiológica muestra un rápido aumento, con la consecuencia de que en casi todo el país la propagación del contagio y el estrés en el sistema de salud han alcanzado niveles preocupantes. Con una cifra que alcanza 20.000 nuevas infecciones diarias en Italia, el gobierno ordenó que los bares, cafeterías y restaurantes dejen de atender a las 6 de la tarde, y en los restaurantes solo 4 clientes podrán sentarse en la misma mesa, a menos que vivan en la misma casa. El 75% de las lecciones para los estudiantes de secundaria serán en línea, pero los niños más pequeños seguirán asistiendo a sus clases en la escuela. También se cerrarán gimnasios, piscinas, spas, cines, teatros y salas de juego, al igual que las estaciones de esquí. No habrá más ferias ni reuniones para bodas y otros eventos similares.
El último decreto también alentó a los ciudadanos a no abandonar sus hogares a menos que tuvieran que ir al trabajo, la escuela, por motivos de salud u otras necesidades estrictamente necesarias. El trabajo desde casa debe realizarse en la mayoría de los casos posibles y las familias también deben evitar alojar personas en sus casas. A medida que el número de personas que ingresan en unidades de cuidados intensivos también sigue aumentando, el primer ministro Giuseppe Conte ha tratado de evitar un nuevo cierre nacional, consciente del daño adicional que causaría a la economía italiana, que ya sufre los daños de un cierre anterior, aunque insistió en que se necesitan todos los esfuerzos para detener el rápido resurgimiento del virus. Durante los últimos días y antes de que se anunciaran los nuevos cierres, ciudades como Nápoles y Roma vieron protestas a pesar de las preocupaciones por el creciente número de infecciones, mostrando un creciente descontento en la nación y temor de que la pandemia esté lejos de ser controlada. Sabina Castelfranco para La Voz de América desde Milán, Italia. Por segunda vez en 2 meses, un panel de jueces federales en California puso una orden a la administración Trump para que incluyera a inmigrantes sin estatus migratorio en el censo decenal, un conteo que terminó la semana pasada. La administración del presidente Donald Trump ordenó en julio excluir del conteo a inmigrantes ilegales, diciendo que permitir que se contara a personas que permanecen ilegalmente en el país para el reparto de escaños en el Congreso socava los principios de la democracia representativa. El panel de 3 jueces estuvo de acuerdo con los demandantes en que el requisito de la Constitución de los Estados Unidos de que el censo cuente el número total de personas en cada estado se aplica independientemente de la situación de ciudadanía. Paralelamente, el censo terminó la semana pasada después de que la Corte Suprema se pusiera del lado de la administración del presidente y suspendiera una orden de un tribunal inferior que permitía que el recuento continuara hasta el 31 de octubre. Esto causó que censistas que iban de puerta en puerta no llegaran a todos los hogares necesarios para hacer un conteo completo de la población estadounidense. Y esto, indican activistas comunitarios, estadísticos y grupos de derechos civiles, podría marcar el futuro de comunidades de minorías raciales y étnicas que ya de por sí, históricamente, son subestimados en el proceso de conteo. El recuento se lleva a cabo cada 10 años y determina la cantidad de escaños en el Congreso que obtiene cada estado, además de decidir cómo se asignan anualmente $1.5 mil millones en recursos federales. A la vez, influye en dónde se construyen carreteras y puentes o cómo se financian las escuelas e instalaciones de atención médica. John F. Burnett, Voz de América, Washington, D.C. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.